cagar encima, boludo. Voy a gritar o me cago encima, no sé. Encima van a escuchar un ruido raro porque está el ventilador. Se me rompió y bueno. Bueno, ahora lo pongo, guacho. La mierda, guacho. Aunque yo me voy a morir de calor, pero bueno. Ay, yo me agarro un paro cardíaco, guacho. No, puta madre, no pude subir el brillo. No, igual hace demasiado ruido, boludo. Ja, era re ciego. Ahí nomás. No, pará. No, igual me tiré un rato a la pileta, así que... O sea, de noche, sí, estoy re loco para hacer eso. No voy a tener calor todavía. Encima comí pizza, guacho. Estoy relleno. Ah, mal, ¿no? Ay, Dios. Don't forget. No, guacho. Some things mustn't be forgotten. Yo aprendí el ventilador. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Ya lo dijiste 2 veces, pelotudo de mierda. I am Daniel. Concha al mono. La puta madre. Acá no hay capítulos, estoy. Igual yo jugué este juego una vez, pero no lo subí al canal porque no quise. Pero ya ni me acuerdo, así que me voy a caer encima. Ay, ¿por qué estoy haciendo esto de noche? No, ¿qué está pasando? No me acuerdo de nada. ¿Qué te pasa? La reconcha de tu madre. Madre. Moriste.
Ha morido de un infarto. Y bueno, es más difícil agarrar las cosas acá. Lo mejor de todo es que en este juego no, o sea, en la historia no te saltan así los cuerpos en la cara. Si no, yo me agarré un par de veces. Ya sé las partes. A ver, creo que por acá. O sea, una parte en específico donde supuestamente aparece un bicho, pero son como los pasos. Ay, jódeme que es acá. Ya vuelvo. Y ahí casi te verdad los miedo. Y es terror, no es miedo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ay, me va a romper la cabeza. Concha de madre. Ah, la concha de madre. Mierda. Ay, la puta que te... Cosa rara, boludo. La mancha de sangre o el ruido de los pasos, boludo. Ahora no me quiero. Ah, no había nada. Fija, sí, en pedo, sí. Vaya, boludo. Me acostumbré a apretar el triángulo porque en el triángulo, en el que Forest, cuando saltás, tenés que apretar el triángulo. Las dos. Ah, para.
Encima hay alguien más en el directo, pero no sé quién es. Los monstruos le dicen. ¿Por qué había viento, no? O sea, what the fuck. Coño de tu madre. ¿Qué está pasando? Me estoy quedando encima, boludo. No veo una pija. No, para, me voy a quedar ciego. Ahora sí. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we reached in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all. Amigo, vení a jugarlo. Vení a jugarlo. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found a waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Vamos por la puerta. ¿Qué? Se supone que es como la información de que te da las cosas que hicieron en el juego. Mejor que no se calle, boludo. Harry Potter. Por la duda. 19th of August, 1830. Don't go. Ah, me chupa un huevo. No, ay, qué verga fue esto. Me cagué todo. Es una nota. Ah, acá está la planta. ¿Qué amarillo? ¿Esto? O esta cosa. Hello everyone, my name is Mikael, and I'm the writer for Amnesia, The Dark Descent. Cierra el orto, la concha de tu madre, qué rico. Me está agarrando sueño encima, what the fuck. Ah, recién ahora me aparece eso de correr. ¿Por qué te viene a la mierda?
Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you Esto no not? es bueno. I don't believe I have. Is it connected to negro. the... What ¿Quién did you estuvo call acá? it? Carnes. The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. ¿Qué cosa? Esto. Ah, me voy a dormir en el directo, voy a chingar no sé ni la puta madre. Uy, perfecto. Ah, no se muere. Rete la caja, la concha, tú. ¿Qué? Ah. Ya se ve. No sé si tuvieron antes. Creo que no. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Ah, para abajo, ¿no? Pelotudo. Hijo de puta. Ah, pillo. O sea, dije que no sé si estaban antes. Creo que estaban antes. Pero bueno. ¿Qué hay? Un dragón acá adentro, boludo. Esto es telaraña, ¿no? Sí. ¿Pueden matar a estos bichos de mierda? Arre. ¿Quién anda acá, guacho? Le rompo la cabeza. Ah, no se abre esta verga. Puto del orto. ¿Cómo se agachaba acá? Ah, con círculo. Vicky. Hijo de puta. Ah, amigo. Si no me equivoco... Bueno, creo que me equivoco. Acá está el bicho del agua. Si yo me acuerdo de él. There should be more poop rats. Let me see. Rete la concha. And one part aquaforce. Pero... Me quedo ciego, boludo. Alto poema. Ah, no, Guacha, estoy escuchando pasos.
¿Esta flash dónde? No. Por ahí no. Puta que te parió. Oye, ¿qué mierda está acá? La concha es madre. ¿Qué mierda hay que hacer acá? In early concepts, this was meant to be a sort of wine testing room and directly connected to the wine cellar. The reason for the whole wine testing thingy was that we planned on having more laboratories in later levels, so a lab here as well felt kind of strange. Then things changed and only one lab was left in the design, so we changed the name to laboratory instead. The whole wine testing facility that could make dangerous acid always felt kind of strange anyways. Ah, si tan solo Agustín estuviera acá, güey. Tomá, Gil. Llega a aparecer alguien, boludo, me voy a la... Realmente yo me voy a la mierda. Cerro la aplicación, apago la play y me voy a dormir. Aunque creo que no puedo dormir. ¿Qué mierda sigue la nota? A la bodega. Ah, necesito entrar a la bodega. Busca la llave de la bodega. Ah, Toby, la parte de la izquierda era la bodega. Ah, ahora entiendo todo. Vale, me tengo que ir de acá. Reimo. Sí, ya escuché la concha de tu madre. No me retes, claro. Qué sueño, la concha de la lora. No sé por cuánto tiempo estaré. ¡Ay! Hija de puta. Concha de su madre. Ay, qué cagazo, la puta madre. ¿Cómo grité, güey? Y por acá arriba de esto. No me digas. No, ya sé dónde están. Sí, ya recordé, Acá. A ver. Encima recordá que tengo que buscar la llave de la bodega. Ay.
Acá me parece que es la parte donde aparece el bicho. Si no me equivoco. Ay, yo estoy mascado, boludo. ¡Abrite! No voy a cerrar. ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Qué hacía esto? ¿Cómo ver que se hacía esto? Pará. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo era? Ah. Ahora sí. Vamos a escaparnos, guacho. Arre. ¿Por qué regresarlo para adentro? Decime que escucharon eso. Acaba de escuchar una voz, boludo. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial. This level was changed a lot, and I think it's one of the most tweaked levels that we got. Not only was it part of the big archives level that we had to split up, but it was also hard to get it engaging enough. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that rely on to make the game engaging. Instead, we rely on story, atmosphere, and environment. This is true for many other levels and the game as a whole, but these were kind of one of the larger levels that we made, and also one that didn't have much puzzles and such. So when testing it, we quickly get bored with it, and we wanted to add more spooky events to spice it up. But then later on, testing proved that these events weren't that necessary, and we also felt that they were a bit lame and not fitting, so we decided to remove them. Then the back part of the level, we wanted to make that a more linear experience, with the current player getting trapped and all, forcing the player to solve the destroy wall and find secret door puzzles. Previously, testers often missed that they can solve these problems. The level is now very different from the early designs. This level was changed a lot, and I think it's one of the most tweaked levels that we got. Not only was it part of the big archives level that we had to split up, but it was also hard to get it engaging enough. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that rely on to make the game engaging. Instead, we rely on story, atmosphere, and environment. This is true for many other levels and the game as a whole, but these were kind of one of the larger levels that we made, and also one that didn't have much puzzles and such. So when testing it, we quickly get bored with it, and we wanted to add more spooky events to spice it up. No, es esta parte. But then later on,
No. ¿Por qué ya? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? Necessary, and we also felt that they were a bit Encima lame and not fitting, Agustín so tuvo we mucha suerte decided porque to a él no le remove them. apareció y a mí ahora me Then apareció. the back part of the level, we wanted to make that a more linear experience, with the current player getting trapped and all, forcing the player to solve the destroy wall and find secret door puzzles. Previously, testers often missed that they can solve this problem. The level is now very different from the early designs. Bueno, y cuando el tiempo transcurrido pase y 40, no, mejor y 35, ya está. Lo voy a cortar porque después lo sigo. Tipo 8 de la mañana, aunque no lo va a ver nadie, voy a seguirlo porque bueno, me está agarrando un sueño de la puta madre. Dime que puedo ir acá. Ay, Dios. ¿Para dónde me metí? Pero, ¿what? ¿Por qué estoy acá de nuevo? Estoy hablando en serio, boludo. Sí aparece, sí me apareció a mí en el 3. El 3, estoy diciendo nada que ver, boludo. Te juro por mi puto perro que sí aparece acá, boludo. Estoy más cagado, boludo. Vale, que no aparece acá. A ver, ¿quién juega este juego? ¿Vos o yo? Haceme caso, sí aparece ahora. No hay capítulos acá, no hay capítulos acá, Toby. No hay capítulos acá. O creo que sí. No estoy seguro. Ah, esta es la misma. ¿Para qué? Ah, di vueltas en círculo. Ah, no te puedo creer que di vueltas en círculo. Esta es la puerta que está cerrada. Ah, yo sí tengo que ir para allá. No quiero ir para allá. Pero no... Estoy gastando la serie como un pelotudo. When I started writing, I had only outlined the framework for the story and the first few levels in the game design document, so I ended up finalizing a lot of material for the first levels, and then when those were done, we planned out the last 2/3 or so. This had a funny effect since I had to not only cater to the story, but to stay true to the stuff I had written in the first level. Usually you can go back and forth while writing and change things, but if you have already recorded voices, you really shouldn't because of the costs. So the first text really shaped the rest of the material in an interesting way, and made them matter in a way I hadn't thought about. I really like how this thickens the story elements as I am able to jump back into the material and keep using and reinforcing certain concepts. Agrippa is of course the most extreme effect of this method, which grew from a small reference to becoming one of the most important characters in the game. Or a faint blue shimmer.
My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. No, amigos, si estoy con el farol, no me mareo. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. Rompí mi límite. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Amigo, yo jugué más que vos acá, boludo. Si yo tengo el farol, no, o sea, como que no le va a afectar la oscuridad. No es como que siempre tengo que estar encendiendo las velas. Con el farol es más que suficiente. Si estoy con el farol... Ay, Dios mío. Bueno, dije y 35, mejor y 40. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. Después Toby, We si should querés reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. No, Let's hay get the 40, servants working on it. Para la pregunta que me hago, ¿cómo carajo voy a salir acá? Ay, mierda. Pero no se puede romper con las manos. Más falso. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ah, es verdad, boludo. No, pero me refería a que... Si me refería a que vos... Como que no entendías si yo tenía el farol. Como que aún así yo me llegaba a desmayar. Eso es lo que no entendía. Bueno, es este. No lo tiré. Ah, re que no era este. Esto es. ¿Dónde concha está el otro? Esto no es Franco, soy un idiota. La concha tuya. No, me puse 3, no quería ponerme 3. Vale, acá hay otro. Vamos corriendo por acá. Vamos a abrir esto. Nos metemos adentro. No, mentira. Son y 40, así que no... Que es... Cuando aparezca el bicho. Cuando escuche el bicho ahí lo pongo. Te estoy diciendo.
No, ya fue, lo voy a cortar acá, boludo. No puedo, boludo. Yo lo voy a dejar hasta acá. No lo voy a tocar, o sea, directamente voy a apagar la play y me duermo. Así que lo voy a dejar de acá. Para mientras voy a buscar el significado de ese amén. Qué tan preciso. Ay. O sea, aunque no lo escuche, el bicho está ahí afuera. No. No, por la duda voy a dejar el efecto de acá en la mesa, por la duda. Ahora se apretaba el R2 solo. Me pregunto quién carajo está viendo el directo. Me pregunto cuál es la otra persona que está viendo el directo. Mira, dice pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Eso es lo que dice. Pues yo lo voy a dejar de acá, boludo. Directamente voy a por la play. Bien pedo voy a... No, por lo menos voy a dejar acá. Bueno. Espero que les haya gustado. Igual a las 8 voy a seguir haciendo. Después si pueden, mírenlo. Aunque no creo que lo vea nadie. Ni siquiera vos hoy. Pero bueno. Si querés vos hacer tu directo hoy. Y lo veo. Ay Dios, qué cagazo. Ay Dios. Mejor apaga la play antes que pase algo. Bueno. Goodbye.